Ganó Boca 2-0. Sí, Boca ganó recién por Copa Argentina en la ciudad de Salta por los 32avos de final de la Copa Argentina. Le ganó a Gimnasia de Chivilcoy 2-0 con los 2 goles del debutante Vareiro. Impresionante debutar así. La verdad, una cosa de locos. Y ahora Boca va a jugar por los 16avos contra el ganador de Sarmiento de Junín y Tristán Suárez. El ganador de ese partido va a jugar con Boca por los 16avos de Copa Argentina. Vamos a analizar un partido que Boca no pasó sobresaltos. Sirvió para que los jugadores tomen confianza, sobre todo porque había muchos que no son titulares y hoy jugaron de titular. Algunos siguen mostrando el flojo nivel de que por qué no son titulares en Boca. Algunos estuvieron a la altura, pero obviamente es difícil analizar un partido contra un equipo del Federal A y uno de, no digo solamente por los jugadores, sino de importancia como Boca. ¿Entendés? Porque hay mucha diferencia y está bien. Hay que ganar, sí. Es un partido incómodo, como siempre dicen, porque en la Copa Argentina siempre hay sorpresas, sí es. Pero hoy no fue un partido incómodo en el transcurso del juego, porque Boca no pasó sobresalto, no es que tuvo alguna jugada de peligro y pudieron sacarla, no sé, en la línea. Boca, la verdad que lo controló bien, pero por eso le decía, un poquito más fácil, porque obviamente los jugadores están a otro nivel, a otro ritmo, futbolísticamente y físicamente. Pero sí, así todos estos partidos que son así desiguales en condiciones, Alarcón y Romero ni contra Gimnasia de Chivilcoy. La verdad que paupérrimo el partido de los dos. De hecho, Romero sale en el entretiempo. Mira, ahí justo le están haciendo una nota al Alarcón en la televisión. No sé por qué lo habrán elegido al Alarcón, porque generalmente le hacen la nota a uno de los... Bueno, primero se le hicieron a Vareiro y ahora se la están haciendo al Alarcón. Sobre el final pegó mucho Gimnasia de Chivilcoy, pegó mucho, obviamente producto de la impotencia, ya no daban más y qué sé yo, se les daba por pegar porque no les alcanzaba para otra cosa. Obviamente 2-0 bajo, ya sabes que de entrada estás disminuido en jerarquía, por ahí eso te lleva a pegar un poquito de más. De hecho estuvieron de más los 3 minutos que adicionó Tello, porque 2-0, no pasaba nada, era para terminar a los 45 y se terminó. Sirvió porque Sufiabre, Aranda, Gorosito sumen más minutos, no para ver si están a la altura, sino que para que justamente sumen minutos en un partido que, primero, como les decía, por la diferencia de categoría, y segundo, de que estaba ganado 2-0 y ya es otra cosa, entras con otro nerviosismo, o con menos nerviosismo, mejor dicho. Y a los 4 minutos ya del primer tiempo avisaba Vareiro porque la quiso picar, se la atajó al arquero. No sé si fue exceso de canchereada, fue un recurso válido, la podía haber punteado también. Estuvo bien la picona, digamos, pero tuvo la mala suerte que se la atajó el arquero. Y si después no podía hacer goles y no pasaba nada, iba a quedar marcado. Como después concretó los 2 goles, la picadita que no sirvió pasó desapercibida. A los 16, como les decía, de pegar, ya le habían puesto una amarilla a Cáceres por una patada al Chelo Weigand, que si me apurás era para roja directa. Pero ¿qué pasa? Acá no hay VAR, porque si había VAR era para llamar, era para llamar al árbitro, la verdad. Y a los 30 y pico también del primer tiempo, una amarilla para el capitán de Gimnasia, Salvagio. Entonces ahí es donde yo les decía que ya se notaba desde el principio y en el final que Gimnasia de Chivilcoy pegaba. A los 34 le cobran un offside a Boca, que no era offside cuando van a la repetición, no era offside. Y encima era penal para Boca, porque no es que, bueno, ya habían cobrado offside, después siguió jugando y le comete penal, no. La jugada fue toda rápida, le llega a cometer el penal el arquero y después cobran el offside. Y el arquero, obviamente, sabiendo el moco que se mandó automáticamente, como la mayoría de los arqueros, prácticamente te diría todos,
se queda tirado como acusando, como él sintió que le pasó la pierna cerca y no hay VAR, nada, se quedó tirado pidiendo asistencia como que le habían pegado la cara y no le habían pegado nada, pero bueno, algo tenía que actuar el arquero, pues total, no hay VAR, no va nada a cobrarle, a volver para atrás la jugada y eso. Pero la verdad que, bueno, como no hay VAR justamente se puede pasar estas cosas, pero estaba habilitado y nada más. Y a los 40 del primer tiempo llega el gol, medio tarde, porque 40 minutos del primer tiempo, si estábamos hablando de la diferencia de jerarquía, el gol podría haber llegado antes, pero bueno, a los 40 llegó el gol de Vareiro, una buena jugada entre Hanson y Braida, y termina concretando Vareiro el gol. Vareiro que por ahí ya había tirado como 3 chilenas, quiso picarla en el coso, y la verdad que te das cuenta que los goles los tenés que hacer sencillo, como fue el primero, porque no fue nada, y tal vez no fantasmear tanto tirando unas 3 chilenas, picándola. Los goles valen iguales, aunque la piques, esas cosas, y Vareiro va a tener que entender eso jugando en Boca, porque Vareiro por ahí sabemos que tiene la personalidad de Maravilla Martínez, de Marcos Rojo, de que tal vez es un jugador destacado, pero por ahí se manda el moco ese de pelearse, querer ser más guapo del jugador, porque hoy es todo color de rosa, debutaste con 2 goles, pero si después sos como sos y tenés una mala racha, ahí es donde más que... Porque cuando vos sos así y estás en una buena racha, pasa desapercibido, nadie te dice nada, bueno, hagámonos los tontos, no vimos nada, pero cuando sos así y entras en una mala racha, hay que aguantarse las críticas después. Por eso Vareiro es muy buscarroña, como Maravilla Martínez, como Marcos Rojo y como otros tantos jugadores. Se tiene que centrar en el juego y hacer lo que hizo hoy, de hacer los goles. De hecho, ahí justo estaba la repetición. Ah, no, a Hanson era que le hacen el penal, no a Vareiro. A Hanson le hacen el penal que no se cobró porque cobraron offside, pero no era offside. Ahí justo están repitiendo esa jugada. En el entretiempo, como les decía, salió Romero y entró Merentiel. Pésimo partido de Romero, pésimo. Alarcón y Romero fueron los peores de Boca. Por eso decía, si no podés jugar bien contra este equipo, ya está. O sea, yo ya lo venía criticando a Ángel Romero desde que llegó, porque nunca me pareció gran cosa, ni él ni el hermano. Por eso digo, y bueno, y Alarcón no tuvo nunca un partido bueno en Boca, y hoy no fue la excepción. También tuvo el pésimo partido. 6 minutos del segundo tiempo, amarilla a Milton Delgado, que se lo notó muy incómodo. No te digo que jugó mal como Alarcón y como Romero, pero se lo notó incómodo ya Delgado. Pero bueno, puede pasar, es un chico, son días, son noches. No jugó mal, pero se lo notaba que estaba incómodo, fastidioso, molesto. Pero bueno, tuvo ahí una patadita de más y fue amonestado. Y a los 12 minutos, gran centro de Pellegrino, otro jugador que jugó muy bien. Va a pelear el puesto con Ayrton Costa, o podrían jugar los dos, uno que juegue de 2 y el otro de 6. Le sacarían el puesto a Idolo en este caso, pero la verdad que a mí me gustan los dos. Si bien Ayrton Costa tuvo hace poco un partido muy malo, tampoco era, después había jugado bastante bien, pero bueno, está muy peleado entre Pellegrino y Ayrton Costa, a ver quién puede llegar a jugar. Bueno, como les decía, gran centro de Pellegrino, Vareiro y segundo gol para Boca, 2-0 de cabeza, gol de Vareiro, de Vareiro, bien digo. Y a los 23 minutos del segundo tiempo salió Delgado y salió Vareiro justamente, y entraron su Fiabre y Ascasiba. No sé qué más contarles. Alarcón, ya les dije, no puede jugar ni contra Gimnasia de Chivilcoy. Romero tiene menos sangre que una salchicha. Me hace enojar porque vos podés decir, ¿podés tener un partido malo? Sí. Con cualquiera, contra el que va primero, contra el que va el último, sí. Pero si vos sabés que venís cuestionado, que venís con la lupa, que no te sobra nada, que no tenés la titularidad ganada, poner un poquito más de onda, y más hoy que hasta Paredes le pagó el pasaje a los compañeros para que vayan a ver a su equipo, a sus propios compañeros. Los que no podían jugar por lesión fueron a verlos hasta Salta
pagado el pasaje por Paredes. Por lo menos hacelo por Paredes y los muchachos que te están viendo desde el palco. Pero no, yo no lo puedo creer, lo de Romero y lo de Alarcón es increíble. Bueno, de Vareiro ya hablé, que me parece que obviamente como en San Lorenzo tuvo buenas actuaciones, después en River no hizo ningún gol, después se fue afuera, o sea, nadie dice es un perro, nadie decía cómo va a llegar este perro, solamente decían cómo va a venir Vareiro si cuando jugó en River no hizo ningún gol en 19 partidos, creo, algo así, de los cuales 5 fue titular de esos 19. Creo, si no estoy confundido con los números. Pero bueno, hoy Vareiro, aunque sea un rival menor, demostró, porque peor hubiese sido que no hizo nada. A ver, si no, bueno, es el primer, porque si no hacía nada, bueno, es el primer partido. Y si los hace, y bueno, pero mira contra quién los hizo. Sirve para él, para tomar confianza y para ver qué va a pasar de acá en adelante. Nada más. Salió a los 29 minutos del segundo tiempo Weigand y entró Gorosito, y también salió Hanson y entró Aranda. Aranda, que te digo que ya hizo más que Belmonte, que Alarcón, que el chileno Palacio, que Velasco, que Hanson, que Braida, que Ascasiba, que Romero, que Jiménez, que Cavani. Ya hizo más que todo Aranda. Impresionante lo que entró hoy, los pases que metió filtrado. Lo que no hizo ningún jugador de Boca hasta ahora, lo hizo Aranda en los pocos minutos que jugó hoy y en los pocos minutos que viene teniendo en primera división. La verdad, lo de Aranda, impresionante. Nada más para decirle, ganó Boca 2-0. Uno dice, ¿era de esperar? Sí, era de esperar, pero vieron cómo pasan esas cosas. River lo ganó sobre el final con un penal sonso que le hizo el rival, que si no era por ese penal iban directo a los penales. Pero bueno, pasan esas cosas. Hoy podía haber pasado con Boca, pero ya desde el principio se notó que podía ser lo normal, que no pasa tan seguido en Copa Argentina, pero que sí va a ser lo normal de que el poderoso le gane al más débil. Muchas gracias por estar ahí. Suscríbanse, que cuando lleguemos a los 1000 suscriptores hacemos el sorteo. Muchas gracias, nos vemos, chao.